Acción. Bienvenidos una vez más a una clase de biología. Veníamos de una cuestión que era hablar de cuáles eran los procesos como más fundamentales que eran comunes a todos los seres vivos que existen en la Tierra. Esos procesos están resumidos en este título que se llama el dogma central de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular es una historia de cómo se puede almacenar la información genética y esa información, cómo puede transmitirse hacia otras generaciones y también esa información, cómo puede expresarse en algo que interactúa con el ambiente y en algo que en esa interacción con el ambiente garantiza la supervivencia de esa información genética y la reproducción de la misma. Entonces, esas son las dos cosas principales, la supervivencia y la reproducción. Habíamos hablado que esa molécula que almacena información tiene la posibilidad de cambiar y de empezar a generar nuevas formas que no existían anteriormente. Ese proceso de cambio que genera nuevas formas biológicas, que genera nuevas proteínas, que genera nuevas estructuras, nuevas especies, es un proceso que conocemos como la evolución. Entonces, la evolución pues, nos lleva a concentrarnos en la aparición de las diferentes estructuras y de diferentes cosas que están relacionadas con eso. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos distintos tipos de células, pero ahora que conocemos la idea de la evolución, es necesario que empecemos a ubicar la aparición de cada uno de esos tipos de células y la aparición de las diferentes estructuras en la línea del tiempo y para que nos empecemos a preguntar cómo fue que aparecieron, de dónde es que vinieron, cómo se han consolidado esas diferentes formas que podemos ver en la actualidad. Para eso es necesario entonces, o es útil, que hagamos pues como una línea del tiempo para que nos ubiquemos en cosas que de pronto nos faltó conversar anteriormente. Entonces, primera, les hago una pregunta para que la mediten o reflexionen sobre ella un segundo mientras paso a contestarla pues acá en el tablero. No sé si alguna vez se han preguntado cuánto tiempo tiene el lugar en el que vivimos, cuánto tiempo tiene la Tierra, o más allá de eso, cuánto tiempo tiene de existencia el sistema solar o la galaxia entera o el universo. Pues bueno, piénselo un momento, no sé si se haya hecho esa pregunta, ¿cuánto tiempo ha tenido esto de existencia? Han habido trabajos que han mostrado eso y la evidencia pues hasta ahora sostiene que el universo se originó hace más o menos 14.000 millones de años. Vamos a ubicar ese número por acá. 14.000 millones de años. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una línea del tiempo que va desde hace 14.000 millones de años hasta el tiempo actual. Y vamos a poner entonces acá 0, que ese sería pues como el momento en el cual nosotros nos encontramos en este momento. Ahora vamos a empezar a ubicar algunos eventos dentro de esta línea de tiempo de 14.000 millones de años. El primero de ellos pues es el origen del universo. ¿Cómo se originó el universo? Pues bueno, el universo se originó porque un punto infinitamente denso colapsó y eso generó una explosión, que fue la explosión del Big Bang. En ese momento se formó el hidrógeno, que fue el primer elemento porque es el más pequeño. Y ese hidrógeno pues empezó a colisionar con otros átomos formando el helio. La gravedad empezó a juntar eso y poco tiempo, muy rápido después de esa explosión del Big Bang que ocurrió para formar el universo, pues empezaron a formarse las primeras estrellas, cuyo combustible era la fusión de hidrógeno y la fusión de helio. Los procesos de fusión pues llevaban a la conformación de otros elementos cada vez más pesados, incrementando en su número atómico. Entonces, el universo surgió y surgió la masa, surgió la materia, surgió la energía en ese momento y pues bueno, empezaron a formarse todas estas estrellas y estas nebulosas, entre ellas pues una estrella de particular importancia que vamos a marcar por acá, vamos a poner que son 7.000. Esta es como la mitad. Y más o menos hace 10.000 millones de años, diríamos entonces que más o menos por acá, por esta posición, por acá, surgió el Sol. ¿Sí?
Acá entonces tenemos a esta estrella pequeña, ¿sí? Que llamaremos Sol. Alrededor de esa estrella, pues entonces quedó una cantidad de gas y de materia que quedó girando luego de la explosión que llevó a la conformación de esa estrella. Y esa materia que quedó atrapada dentro de la gravedad de esta estrella, pues empezó entonces a girar y empezó a ser atraída por la gravedad de ese cuerpo tan gigante que se encuentra ahí en el centro de este vórtice que se forma por la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona ese fenómeno? Ese fenómeno lo que ocasiona entonces es que los elementos más pesados, como por ejemplo el hierro, se vayan hacia el centro de gravedad, mientras que hacia afuera quedan elementos que son más livianos, como por ejemplo el hidrógeno o el helio. Entonces, acá alrededor del Sol pues quedaron unos planetas, ¿sí? Que llamaremos planetas rocosos o planetas sólidos, que incluyen, sí, claro, usted lo sabe, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, en orden pues de cercanía al Sol. Luego hacia afuera pues quedaron unos planetas que son muy grandes, que son muy poco densos, que son gaseosos, que fueron Júpiter, Saturno, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Júpiter, Saturno, vamos a ir con eso. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y pues bueno, hay gente que dice que no es un planeta, pero pues bueno, ahí quedó este último objeto que es Plutón. Entonces, ahí tenemos un sistema solar, ¿sí? Ese sistema solar no se formó tan rápido, en realidad el sistema solar tenía un montón de masa, ¿sí? Que colisionaba, atraída por la gravedad en un ballet así muy complicado. Entonces acá teníamos unas rocas que básicamente iban creciendo a medida que iban colisionando masas y las iban haciendo más grandes. Este tema de los años lo medimos con el concepto que actualmente tenemos de año, ¿sí? El año terrestre es el tiempo que se demora la Tierra en dar una rotación, una traslación, perdón, alrededor del Sol. Es el tiempo, ¿listo? Entonces esto es una medición de tiempo. El año terrestre, o sea, si usted mira los años de diferentes planetas, duran distinto. Si usted mira el año terrestre, incluso puede que no siempre haya durado lo mismo. El planeta ha tenido cambios de inclinación y cambios de cercanía o de lejanía hacia el Sol. Y eso significa entonces una alteración también en el tiempo que dura la traslación, que es el movimiento del Sol alrededor de la Tierra. Entonces, pues bueno, apenas digamos que por acá en realidad, o sea, esto es muy temprano, incluso creo que me estoy equivocando al dibujar estos planetas por acá tan rápido. O sea, acá alrededor del Sol, luego de que apareció hace 10.000 millones de años, pues sí quedó una cantidad de masa así que quedó girando alrededor de eso y que se fue organizando con los elementos más pesados hacia el centro, que van a ser muchos, y los elementos más livianos hacia afuera, que finalmente hace más o menos unos 5.000 millones de años, o sea, incluso más por acá, pues entonces ya vamos a tener al Sol con Mercurio, Venus, la Tierra, que es como del mismo tamaño, Marte, que es un poquito más pequeño, Júpiter, mucho más grande, es muy grande Júpiter, esto no está en una escala correcta. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Listo, ya por acá luego de que ocurrió toda esa colisión. Listo, estamos hablando de una medición de tiempo, supongamos que el tiempo real que duraba 365 punto algo días, el tiempo que duraba la Tierra en dar la vuelta al Sol, pues fue algo que se consolidó posteriormente, digámoslo así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Acá tenemos un montón de piedras pues, que se chocaron para formar estos planetas rocosos que se encuentran hacia acá. Y esas colisiones pues entonces han provocado una alta temperatura. Esa alta temperatura pues complejiza algo. Y ese algo muy importante que complejiza es la existencia del agua líquida. El agua líquida es fundamental para el desarrollo de la vida como la conocemos. Todas las reacciones bioquímicas, todos los procesos de la célula, todo lo que ocurre relacionado con el dogma central de la biología molecular o con cualquier cosa de la biología, debe ocurrir en el ambiente acuoso. Debe ocurrir en el ambiente acuoso.
Entonces, por esa razón, pues esa temperatura se disminuyó. En un momento se cree que estuvo relacionado a la colisión de un asteroide que provocó una liberación de masa de la Tierra que llevó a la conformación de la Luna. Y vamos a tener un planeta que permitía las condiciones para que existiera agua líquida y para que probablemente las condiciones fueran habitables hace más o menos 4.800 millones de años. Entonces, si por acá tenemos la mitad entre este y este, vendría siendo por acá como 3.500 millones de años, pues entonces vamos a tener que la formación como tal de un planeta habitable ocurrió hace más o menos 4.800 millones de años atrás. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos algo que sepan que podría ser la Tierra, podría ser llamado ya la Tierra. Rápidamente, en términos, digamos, relativos, ¿no? Más o menos hace 3.800 millones de años, ahí tenemos el primer registro fósil, ahí tenemos las primeras evidencias de formas de vida que hubieran existido en el planeta Tierra. ¿Cuáles son esas evidencias de formas de vida que existieron en el planeta Tierra? Se llaman estromatolitos. Si quieren pueden buscar una imagen de eso en Google. Los estromatolitos son un tipo de fósil que se encuentran en algunos lugares del mundo, como por ejemplo en Australia, son relativamente comunes, también los hay en Sudáfrica y en distintas partes que se caracterizan por tener rocas bastante antiguas. Estos estromatolitos entonces son evidencia de células procariotas que existieron hace más o menos 3.800 millones de años. Y eso significa entonces que hace 3.800 millones de años ya podemos marcar el inicio de la vida ya con células, como la conocemos hoy en día. O sea, existían ya células en ese momento, ya hay fósiles de organismos. Eso significa entonces que la evolución de una química no viva, pues ocurrió en algún punto en este tiempo, y ocurrió de formas pues que están descritas en la literatura que se envió para que fuera revisada. Sí, esas son como las ideas que se tienen sobre lo que pudo pasar acá en este tiempo que aparece acá subrayado. Listo. Vamos a borrar un poquito esta historia, que esto es para los astrofísicos. Vean que la vida no ha existido todo el tiempo en el universo de acuerdo con lo que conocemos. Es algo que ha existido, digamos, desde cierto momento. De una forma que no entendemos todavía, acá en este pedazo entre 3.800 y 3.800, entre 4.800 y 3.800 millones de años atrás, ocurrió ese salto entre la química prebiótica, o sea, entre la química que no está viva y la, la química que evoluciona, ¿sí? Eso es lo que pasó en ese tiempo. Mucha experimentación queda todavía para hacer para comprender la forma en la que ocurrió este fenómeno. Vamos a dibujarlo por acá. Y hacia acá atrás, entonces, es el tiempo prebiótico de la Tierra. Bueno, entonces se originó la vida, ¿cierto? Surgió la vida y en algún momento tuvo que haber aparecido una vida que estuviera encerrada por una membrana plasmática, que tuviera adentro ADN que se duplicaba. Ese ADN, para que pudiera interactuar con el ambiente, pues tenía que transcribirse y posteriormente traducirse para que pudiera entonces interactuar con el ambiente y garantizar la supervivencia y la reproducción de la información. Esa es la cuestión. Ahora, temprano en la evolución ocurrió la separación de dos tipos de organismos. ¿Listo? Vamos a dividir esto, vamos a ponerle a esto 3.000. Entonces, sería por acá y por acá. Esto sería 2.000 millones de años, 1.000 millones de años. Listo. Entonces, luego de que surgió la vida en la Tierra, pues entonces se empezaron a separar dos ramas. Listo. Una de las ramas la llamaremos la rama de las bacterias. Esa es una rama extremadamente diversa.
Bacteria. En esa rama vamos a encontrar una diversidad metabólica impresionante, una diversidad de especies que todavía no entendemos bien, porque incluso hay una muy precaria definición de qué es una especie en el mundo de las bacterias. Las definiciones que más se han extendido sobre qué es una especie están relacionadas sobre todo con animales que sean de reproducción sexual o con plantas que tengan esa característica, pero cuando hablamos de organismos que pueden hibridizar o de organismos que se reproducen de forma asexual principalmente o de cosas así, pues entonces nuestra definición de especie se ve limitada. Pero entonces acá vamos a encontrar una diversidad exorbitante, es increíble la cantidad de cosas que existen dentro de las bacterias. La otra rama, pues no dejó de ser interesante. ¿Por qué razón? Porque en un punto, los organismos que se encontraban en esta rama hace más o menos 2.000 millones de años, un grupo de ellos llegó y recibió a un hospedante que empezó a vivir dentro de ellos prácticamente, o sea, empezaron a mezclarse estos organismos. Y entonces vamos a ver que una rama de las bacterias en algún punto de por acá pues salió y se desprendió y se encontró con esta de acá. Y es como que lo que surgió de acá, ¿sí? Vamos a dibujar a esta célula que viene por acá, por este lado de color negro. Listo. Y esta que salió de acá de las bacterias y se metió a vivir dentro de ella, pues entonces llegó y se alojó ahí, ¿sí? Y establecieron como una relación en la cual esta célula que venía de las bacterias y que se metió a vivir ahí adentro producía energía para esta célula grande dentro de la cual empezó a vivir. ¿A cambio de qué? A cambio de un lugar seguro, a cambio de un sistema que permitiera que ella solamente se dedicara a gastar, a producir energía sin tener que preocuparse por su propia supervivencia, por la obtención de sus recursos, por nada. Ella simplemente tenía la misión de producir energía ahí para esta célula grande. Entonces, ese fue un proceso muy importante, porque ese proceso es, después del origen de la vida, es prácticamente la segunda cosa en la evolución más importante que pasó hace más o menos 2.000 millones de años. Y en ese momento entonces tenemos la aparición de un tipo de célula bastante especial que es la célula eucariota. La célula eucariota es especial porque esa característica de tener esas células adentro que hoy en día ya llamamos mitocondrias, eso le permitió entonces tener una gran cantidad de energía a disposición, ¿sí? Esa cantidad de energía le permitió empezar a hacer cosas como que, como empezar a refinar, por ejemplo, la forma de hacer o de regular el dogma central de la biología molecular. Esa regulación del dogma central de la biología molecular hizo que esta célula entonces empezara a almacenar su material genético en un lugar, digamos, más seguro y empezar a organizarlo ahí adentro de esta estructura que conocemos como el núcleo, que es la propiedad más sobresaliente, más distintiva de la célula eucariota, el núcleo. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos el nacimiento de una célula que llamaremos eucaria. Por acá viene este linaje. Este de acá, el que es como el hermanito ancestral de los eucariotas, pues vendría siendo arquea. Vamos a escribirlo bien. Arquea, que es un grupo que aún existe, ¿sí? Todavía existe y es el organismo más común en ambientes como por ejemplo en los fondos hidrotermales, ahí en las fumarolas marinas o en ambientes volcánicos, por ejemplo, que son muy cálidos y muy ácidos, son hiperacidófilos, hipertermófilos muy comunes. También lo son muy abundantes, son extremadamente abundantes, por ejemplo, en el intestino del ganado, en las vacas, muy importantes ellos. Ahí existen, desempeñan distintas funciones. Bueno, entonces, las, esta mezcla entonces que tenemos ahora, pues continúa evolucionando y en algún punto posterior, pues entonces acá, más o menos hace 1.000 millones de años ocurrió otra división, ¿sí? Bueno, no está claro esa división ahí, vamos a dibujarla un poco más ancestral.
esta llegó y tuvo otra división, ¿sí? En la cual un grupo de bacterias, que se conocen como cianobacterias, pues entonces volvieron a repetir el proceso y se volvieron a meter allá, ¿sí? Y ahí surgió entonces este nuevo grupo que llevaba otra estructura acá adentro que estaba dedicada especialmente a la producción de azúcar a partir de la luz y de dióxido de carbono. Que eso de ahí es lo que conocemos hoy en día como cloroplasto. Ahí vamos a tener entonces los ancestros de las plantas y de otros organismos que son eucariotas y que hacen fotosíntesis. Los vamos a tener como por esta rama de acá. Y por esta otra rama de acá tenemos una división que se llamó, esto es los Opisthoconta, que acá salieron los hongos y acá salieron los animales. De acá de esta, más o menos hace 500 millones de años, aparecieron prácticamente casi todos los grupos de animales que existen hoy en día. Entonces vean que esto muestra algo que, por ejemplo, veíamos en videos anteriores, que la evolución va ocurriendo a pasos que son, digamos, un poco más acelerados a medida que van apareciendo nuevas innovaciones evolutivas que permiten explorar nuevas respuestas ecológicas hacia los problemas, pues, de la naturaleza. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso de aparición de este tipo de célula tan especial que es la célula eucariota. ¿Por qué la célula eucariota es tan especial? ¿Por qué debemos dedicarle tanto tiempo? Pues porque esta célula es impresionante en términos de lo que logró hacer, que es desarrollar los métodos de comunicación y los sistemas de cooperación que llevaron al desarrollo de los organismos pluricelulares. La pluricelularidad es una cosa fantástica porque es algo que permitió la aparición de cosas extremadamente complejas, de seres extremadamente maravillosos. Permitió el desarrollo y la evolución incluso de estructuras tan sorprendentes como por ejemplo el cerebro humano, que es una máquina fantástica. Es el único objeto que ha evolucionado en el universo que es capaz de tratar de comprender el mismo universo. O sea, es algo fantástico que se ha logrado gracias a la aparición de este sistema de acá, que es capaz de comunicarse y cooperar con otros para poder armar a todo un organismo. Entonces, esa es la razón por la cual la célula eucariota, pues es algo que nos llama mucho la atención y estudiaremos durante esta sección, que es lo que haremos a continuación. Entonces, luego de este video introductorio, pues continuamos viendo en un futuro la estructura de la célula eucariota.